Buen día, muchísimas gracias por la invitación y la organización de este importante curso de actualización en diabetes que tiene como tema Rompiendo la Inercia Terapéutica. Como se ha dicho, el simposio patrocinado por Tecnofarma, donde me desempeño como asesor del departamento médico y les doy la bienvenida a nombre del laboratorio, por supuesto, es beneficios de la intervención temprana con una terapia combinada y va a estar a cargo del doctor Elar Manrique Paz, presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología. Se desempeña como endocrinólogo en la Clínica Delgado y es director médico del Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición. Es un endocrinólogo ampliamente conocido por todos nosotros. Buenos días, Elar. Muchas gracias también por Hola, aceptar. ¿cómo estás, estimado? Qué gusto de verlos. Nada, para conversar hoy día sobre este tema tan interesante. Adelante, por favor. Bien, muy buenos días a todos. Para mí es un gusto conversar sobre esta terapia combinada y el estudio Verify explícitamente. Miren, el título es Beneficios de una intervención temprana en diabetes. Si uno probablemente habla de beneficios, probablemente habla de complicaciones micro y macrovasculares, lo cual va a ser muy importante reducirlas a lo largo del tiempo de nuestros pacientes con diabetes tipo 2. Y la terapia combinada, en este caso el estudio Verify, es un estudio que es el estudio de una combinación que es vildagliptina, que es un inhibidor de PP4 con metformina, y vamos a observar algunas características de este estudio. Además, haremos un repaso de los inhibidores de PP4, los cuales son muy importantes en la actualidad. Estos son mis conflictos de interés en este momento. Pero este es un par de láminas para que vean que también podemos prevenir la diabetes, o sea, pero con intervención temprana. Y siempre vamos a tener el ejemplo del estudio de EPP, el Diabetes Prevention Program. Un estudio donde compara un estilo de vida muy saludable, con seguimiento, con un grupo que es placebo versus otro grupo que es metformina. Ustedes pueden observar aquí cómo después de 2.8 años, vean cómo hay una reducción del 58% de casos de diabetes en el grupo que tiene estilo de vida intenso. En cambio, metformina apenas un 31%, lo cual también es muy interesante y lo cual también justifica el inicio de tratamiento de los pacientes con prediabetes o intolerancia a la glucosa. Pero lo que es más interesante es que después de 10 años de término del estudio, el DPP sigue con una protección del 34% en el grupo de estilo de vida saludable. Y en el grupo de metformina, 18%. Y si observamos a los 15 años después de haber terminado el estudio, el grupo que tenía estilo de vida intenso, saludable, una disminución del 27% de casos de diabetes, versus el grupo que usaba metformina, 18%. Entonces, uno puede observar que existe un legado a lo largo del tiempo. Si uno hace una prevención temprana, una intervención temprana sobre una patología, yo puedo mantener este legado a lo largo del tiempo. Esto es muy interesante y esto nos deja de mensaje el estudio del DPP. Y también es interesante observar que el retardar la diabetes a lo largo del tiempo es muy importante. Por lo tanto, el beneficio son para los pacientes que tienen alto riesgo de hacer diabetes, pues probablemente nuestros pacientes que tienen familia con diabetes, problemas con sobrepeso, intolerantes a la glucosa o prediabetes. Es más segura, es poco costosa la metformina, pero si probablemente juntamos metformina y estilo de vida, la prevención sería aún mayor. Entonces, es fundamental tener el concepto. A lo largo del tiempo, probablemente en las charlas que me han antecedido, pues hay un paradigma, ¿no? El paradigma antes que era que la diabetes había que quitar los síntomas, o sea, la sed, la baja de peso y probablemente llegar a la glucosa lo más normal. Así eran las metas antiguamente. Entonces, también había un axioma diabetológico muy antiguo, que si tu paciente no ha sentido hipoglicemia, no se ha acercado al buen control. Era una condición donde pues, uno trataba de llegar lo más bajo que puede en la glucosa. Y durante 50 años se han escogido entre metformina, sulfonilurias e insulina, pero en las últimas 2 décadas pues hemos utilizado nuevos fármacos para la diabetes. Y de verdad tenemos un gran panorama, estos antihiperglicemiantes, más de 12 grupos con diferentes mecanismos de acción, pues ya no solamente existen sulfonilurias o metformina. Pues vemos que la fisiopatología
es diversa en la diabetes. No solamente se trata de un daño de la célula beta o una disminución de la secreción de insulina, también es una alteración del efecto incretina, que es la disminución de GLP-1, una alteración de las células alfa, que hay un incremento de los niveles de glucagón. Estos pacientes tienen insulinoresistencia periférica a nivel hepático, a nivel muscular y a nivel de tejido adiposo. Existe también una alteración a nivel cerebral, un incremento del apetito importante, una alteración del microbioma intestinal que permite una absorción exagerada de carbohidratos. Existe una disregulación inmunológica y a la vez también una alteración de lo que es el vaciamiento gástrico de nuestros pacientes con diabetes. Y por último, una alteración de la absorción de glucosa a nivel renal. Interesante es hablar de la fisiopatología de la diabetes y de estos fármacos. Y hay una historia de los fármacos. Y miren cómo aquí, en esta historia, desde los años 80, empezamos a ver 90, metformina, y desde el año del siglo XXI, desde el año 2000 para adelante, tenemos múltiples fármacos para diabetes. Probablemente algunos utilizados por ustedes y probablemente muchos no utilizados por ustedes. Es interesante observar cómo en los Estados Unidos ha ido cambiando la utilización de fármacos, y ustedes pueden observar aquí cómo las biguanidas incrementan su uso a lo largo del tiempo. Las sulfonilurias, yo creo que son necesarias, pero han ido disminuyendo su uso, probablemente por su riesgo de hipoglicemia, pero también es interesante observar que aún se siguen usando en grandes cantidades, por múltiples motivos. Vemos que la insulina, hay un incremento del uso de insulina. Los inhibidores de DPP-4 incrementaron su uso a lo largo del tiempo. Los análogos de GLP-1 van creciendo porque van aumentando probablemente su eficacia y van notando que es una droga muy buena para la diabetes. Pero también vemos como las glitazonas, que eran muy utilizadas en el año 2006 como 28%, se utilizan muy poco en la actualidad. Esto lleva a replantear justamente los tratamientos. Yo les preguntaría, ¿qué tratamiento usan ustedes en sus lugares de origen donde ustedes trabajan, en sus centros médicos? Este es un estudio pequeñito que se hizo en el hospital, en la Clínica Delgado, para que vean cómo era la distribución de los fármacos en Clínica Delgado. Esto fue durante 2 años del año 2000-2018. Vean que ustedes metformina el 55%, metformina inhibidores de PP4 25%, insulina con metformina 20%, CGLT2 10%, análogos de GLP-1 10%, insulina como monoterapia 5%, metformina como inhibidor CGLT2 5%, glimepirida como monoterapia 5% y inhibidores de PP4 como monoterapia 5%. Recalcar que la terapia combinada es la más prevalente hoy en día. Es interesante, hablamos de terapia combinada y probablemente vamos a ver algunos motivos por qué usar terapia combinada. Entonces, observando ello, nos vamos a dar una pequeña revisión sobre vildagliptina, sobre los inhibidores de PP4, porque existe una comunicación entre el intestino y el páncreas. Sabemos que el intestino es capaz de producir una hormona que es el péptido peroxidoglucagón que se produce en las células L y son conocidas como incretinas y que van sobre las células beta pancreáticas y promueven la producción de insulina. Pero no solamente tiene esta acción sobre la insulina, también disminuye los niveles de glucagón, lo cual se habla de esta relación de células alfa y células beta, que hay una disfunción de esta relación. Hay un incremento de la acción de las células alfa y esto genera resistencia a la insulina por la producción de glucagón, y también hay una falla de la secreción de la célula beta, sobre todo en su primera fase de secreción de insulina. Ahora, es importante observar que esta relación de células alfa y células beta es una característica de la diabetes tipo 2. Existe una hiperglucagonemia y existe un incremento de esta glucosa, sobre todo porque también sale a través de lo que es la vía hepática por incremento de esa producción hepática de glucosa. Ahora, es interesante ver que los diabéticos, como ven ustedes en rojo aquí, tienen una disminución en la producción de GLP-1 y también tienen un incremento de los niveles de glucagón. Por lo tanto, estas dos condiciones son inadecuadas en un paciente con diabetes tipo 2. La enzima DPP4, la dipeptidilpeptidasa tipo 4, que es una aminopeptidasa que está en la superficie celular,
de muchos tejidos, del hígado, pulmón, riñón, del ribete de cepillo intestinal, linfocitos, actúa como un marcador de CD4 y algunas células endoteliales, está presente esta dipeptidilpeptidasa tipo 4. Y también puede ser clivado de la membrana circular del plasma y conserva toda su actividad enzimática. Estos inhibidores de PP4, que son estos medicamentos que vamos a conversar, reducen la actividad de esta dipeptidasa tipo 4 en un 80%. Entonces, recordar, cuando uno tiene una comida mixta, se produce GLP-1 a través de las células L. Esta permite que el GLP-1 sea metabolizado y sea a células, a metabolitos inactivos, y esto se produce por la dipeptidilpeptidasa tipo 4. Pero los inhibidores de PP4, estos fármacos, permiten bloquear la DPP4. Recordar que el GLP-1 tiene un tiempo de vida de 1 a 2 minutos, por lo tanto es muy corto. Pero si yo pongo un inhibidor de PP4, voy a prolongar el tiempo de vida media del péptido parecido a glucagón tipo 1. Y esto va a ser muy importante, porque pues, si producimos una elevación endógena del GLP-1, vamos a aumentar los niveles plasmáticos de incretinas, va a aumentar la función endotelial, también va a promover el incremento de adiponectina, va a incrementar la biosíntesis de insulina, mediado por el GLP-1 endógeno, y también va a producir un efecto antiinflamatorio. Con respecto a la disminución de la glucosa, va a ser muy importante, porque esto va a ser promovido justamente por este efecto de duración más prolongada del GLP-1. Es importante también observar que aún no hay data o no ha habido data relevante con respecto a eventos cardiovasculares mayores. ¿Cuáles son las ventajas de las gliptinas? Uno de los puntos interesantes de estos fármacos, que ya no son tan nuevos, tienen aproximadamente más de 14 o 15 años ya en el mercado, pues es secretagogo glucemia dependiente. O sea, tienen muy poco riesgo de hipoglicemia. Por lo tanto, tienen una eficacia prolongada, tienen un efecto neutro en el peso, muy poquito riesgo de hipoglicemias, excelente tolerancia, manejable insuficiencia renal, porque vamos a ver que sí se puede dosificar de acuerdo a la función renal y hay efectos favorables, sobre todo efecto neutro. Yo diría que con respecto al riesgo cardiovascular, no incrementa el riesgo cardiovascular en diabéticos. Existen más de 8 gliptinas, y miren algunas: sitagliptina, vildagliptina, salsagliptina, linagliptina, teneligliptina, alogliptina, gemigliptina, analigliptina. ¿Cuál es la eficacia de esos inhibidores de PP4 con respecto a la glucosa en ayunas, a la glucosa postprandial y hemoglobina glicosilada? Siempre el endocrinólogo va a tratar de reducir la hemoglobina glicosilada, porque ya se sabe, por cada 1% de disminución de hemoglobina glicosilada, reduzco los eventos microvasculares y también macrovasculares. Por lo tanto, hay una característica de clase de estos inhibidores de PP4. Pues vemos cómo aumenta el GLP-1 endógeno, aumenta la secreción de insulina glucosa dependiente, inhibe la liberación de glucagón, no tiene efecto sobre el vaciamiento gástrico, como lo tiene el GLP-1 exógeno que uno se aplica, y tiene un efecto neutro en el peso. ¿Cómo se manejan los inhibidores de PP4? Se pueden manejar como monoterapia, con insulinos sensibilizadores. Puedo combinarlos con metformina o pioglitazona. También pudiese combinarlos con secretagogos, pero es muy poco frecuente. Y nombro, yo creo que las sulfonilureas que debiesen usar ustedes, que son glicazida y glimepirida, porque tienen menor riesgo de hipoglicemia que glibenclamida y otras. Se puede utilizar con insulina, lo cual también hacemos una terapia combinada con ellas. Entonces, ¿cuál es el efecto hipoglicemiante? El efecto hipoglicemiante va en un rango de 0.5 a 1%. Hay una reducción de la glucosa de ayuno y postprandial, y por lo tanto es interesante ver que no requieren dosis de titulación. Es una dosis fija y es una excelente combinación de metformina y pioglitazona. Se tolera muy bien, los efectos adversos son mínimos. Realmente problemas de piel o problemas respiratorios se describen en 1 o 2%, y eso le da mucha seguridad en ancianos y en pacientes con falla renal. Potencial preservación de la reserva pancreática de insulina, lo cual también le confiere un rango de protección a los pacientes con diabetes. Vamos a ver vildagliptina. Vildagliptina
como monoterapia, cuando lo comparan con placebo, vean ustedes su disminución de hemoglobina glicosilada va entre 0.9 a 0.8%. Cuando se adiciona terapias combinadas, esta puede mejorar hasta 1% y puede mejorar, miren este estudio con pioglitazona, hasta 1.9%. Es interesante ver que son ensayos clínicos, los estudios del mundo real probablemente sean algo diferentes, pero no hay duda que la terapia combinada tiene mayor impacto en bajar hemoglobina glicosilada. Los efectos colaterales de los inhibidores de PP4 en la mayoría de estudios se clasificaron que son iguales que el placebo. Contraindicaciones. No está aprobada en diabetes tipo 1, cetoacidosis diabética, embarazo no está indicada, lactancia tampoco, y en menores de 18 años. Off-label, como ponemos ahí, no está indicada. Y esto todavía está en mucha controversia sobre su efecto sobre las células beta. Los análogos de GLP-1, hay algunos estudios que han evaluado la proliferación, hipertrofia y neogénesis, y con respecto a inhibidores de PP4, los estudios son en ratones, pero no hay estudios en humanos, no hay la evidencia, y tampoco no hay esta evidencia que pudiese inhibir la apoptosis de la célula beta, como se demostró en estudios en ratones. Y con respecto a su seguridad, es bastante eficaz, como hemos visto, y con respecto a hígado, páncreas y su seguridad cardiovascular, observaremos que es bastante segura. Y veremos cómo es a nivel pancreático. Estudios ya muy grandes, bases de datos importantes con 41,000 pacientes, más de 200 estudios, no se detectó riesgo aumentado de pancreatitis o cáncer de páncreas. Esto es una conclusión muy importante, por lo tanto, al final de la consideración se sigue evaluando, pero hay bastante evidencia que el detalle es que es bastante seguro en este grupo de pacientes. Luego, con respecto a desenlaces cardiovasculares, ustedes conocerán que hay muchos estudios con respecto a los diversos estudios de sitagliptina, linagliptina, y estudios también con saxagliptina, que pudieron evaluar que tiene un efecto neutro con respecto a riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, no hay un efecto protector, pero sí se habla que el GLP-1 en general tiene un efecto metabólico sobre el cardiomiocito, mejorándolo, y una disminución de la apoptosis. Estoy hablando del GLP-1 como tal. Hay una mejoría de la función endotelial y disminución también de los lípidos y mejoría de la hipertensión arterial. Pero hablemos que esto es un GLP-1 desde el punto de vista exógeno. Si hablamos de análogos, pudiésemos plantear que eso sí sucede con los análogos de GLP-1. Con respecto a la falla renal, ustedes pueden observar acá como, por ejemplo, vildagliptina, cuando el paciente tiene una depuración por debajo de 30, o el paciente ya puede estar usando una dosis de monoterapia de 50 miligramos por día. La gran diferencia con los otros fármacos también es como sitagliptina o alogliptina, que hay que reducir la dosis del fármaco con respecto a lo que es la dosis para diabetes cuando hay una depuración por debajo de 30. ¿Por qué hacer una intervención temprana en diabetes? Pues yo quisiera intervenir antes que sean diabéticos, como vieron el DPP. Pero cuando hay diabetes, sucede un problema muy importante, que hay una inflamación prolongada, hay una alteración de productos de glicosilación avanzada, depósitos de amiloides que dañan la célula beta, y esto produce alteraciones graves y apoptosis de la célula beta. Esto se vuelve un estado crónico en los pacientes con diabetes. Si yo hago una intervención temprana, pues yo voy a proteger a la célula beta, voy a evitar incremento del estrés oxidativo, voy a evitar una disfunción mitocondrial, una alteración de la glucolipotoxicidad. ¿Es importante intervenir tempranamente una vez hecho el diagnóstico? Claro que sí. Porque, pues cuando nosotros llegamos al paciente que ya tiene diabetes, como ven aquí en este rectángulo, pues el paciente ya tiene, a pesar que tiene una diabetes temprana, ya tiene una dislipidemia heterogénica, es hipertenso, tiene sobrepeso u otros factores de riesgo cardiovascular. Pero la intervención pudiese ser previa. Interesante. Pero vamos a observar que cuando ya el paciente tiene diabetes, hay que llevarlo a la meta lo más pronto posible.
Porque, pues, mientras un paciente está más cerca del 7%, y si es más bajo de ello, pues el paciente va a tener menos complicaciones microvasculares y macrovasculares, como lo demostró el estudio UCAPDS y el estudio de SCT en diabéticos tipo 1. El gran problema es que uno puede ser más intenso en el tratamiento cuando el paciente está muy motivado, es adherente, está educado, el tiempo probablemente de enfermedad es corto, el paciente tiene ayuda familiar, tiene apoyo familiar, lo cual no sucede probablemente en el paciente que tratamos de tener un objetivo de llegar a una glicosilada no tan alta, 7.5%, el paciente que no tiene adherencia al tratamiento, está poco motivado, paciente de larga data de enfermedad, o paciente de edad avanzada, o que tiene múltiples comorbilidades. Por lo tanto, cuando uno va a dar un tratamiento, vamos a evaluar la eficacia. Idealmente, siempre vamos a tratar de bajar la glicemia, pero también vamos a tratar de reducir el riesgo de hipoglicemia, un efecto sobre el peso que sea por lo menos neutro o que nos permita bajar de peso y evitar los efectos colaterales como efectos gastrointestinales, acidosis láctica, idealmente de bajo costo. Eso yo creo que es fundamental para nuestros pacientes. Por lo tanto, ya hablaron de las estrategias no farmacológicas de la educación y vamos a plantear un poco la estrategia de la terapia combinada temprana. ¿Se acuerdan de los famosos STEPS que fueron desarrollados a partir del año 2009? Y el STEP se basaba en que la metformina era la primera línea de tratamiento y lo cual se mantiene hasta el momento. Y después de la metformina, uno adicionaba en el segundo paso, en el año 2009, sulfonilurias o insulina para llegar a la meta del 7%. Y eso lo hacíamos cada 3 meses. Y posteriormente, el paciente, si el paciente no controlaba, adicionabas una insulina, ya probablemente un esquema intensivo de insulina. Esto era en un momento donde, pues, esta era la condición del año 2009. Y en el año 2012 hay un cambio radical porque hay más fármacos para el manejo de la diabetes y se adicionan las terapias combinadas ya cuando el paciente probablemente no controla solamente con la monoterapia con metformina, sabiendo que la meta es 7%, y además buscamos que el paciente pueda adicionar a la metformina glitazonas, DPPs o GLP. Recuerden, buscábamos llegar a la meta, produciendo menos hipoglicemia, llegando a una eficacia del tratamiento y también probablemente en ese momento buscamos que los pacientes no ganen peso, lo que sí sucedía con las glitazonas. Y el tercer paso era la terapia triple, o sea, podíamos llegar a usar terapia triple llegando a la meta y el objetivo. Y también podíamos asociarlo a insulina como terapia triple. El paso 4 era asociar drogas más insulina, esquema basal plus, basal bolo, lo cual también podría permitir llegar al objetivo del tratamiento, que es una glicosilada de 7%. El año 2015 aparecen los SGLT2 y se añaden los SGLT2. Y posteriormente ya empezamos a ver las combinaciones entre estas drogas individualizando al paciente. Pero en el año 2018, cuando salen los estudios de riesgo cardiovascular y de protección renal, nos cambia un poco el esquema y la visión, porque no solamente observábamos al paciente desde el punto de vista de glucosa, sino también de protección cardiovascular, desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca y falla renal. Buscábamos que el paciente pierda peso y también el costo para el paciente y minimizar la hipoglicemia. Ya no era solamente el uso de metformina, sino también si el paciente no llega a la meta o está por encima de una glicosilada que es por encima del 7%, 1.5% más, o sea, probablemente 8.5% de hemoglobina glicosilada, el inicio pudiese ser una terapia combinada desde un inicio de la diabetes. Vamos a ver el estudio Verify más adelante, lo cual nos aporta justamente esta justificación para el inicio de terapia combinada desde un inicio. Ahora, la terapia combinada inicial en esta época se hablaba que la glicosilada con un punto de 1.5 más por encima de la meta, o sea, mayor de 8.5%, uno puede iniciar terapias combinadas. En el año 2020, post-Verify, las pautas actualizadas del ADA-EACD sugieren combinación inicial en los nuevos casos de diabetes tipo 2. Igualmente las guías SALAD en el año 2019 ya nos plantean que cualquier diabetes que es recién diagnosticada y con una glicosilada mayor de 8%,
ya no se recomienda solamente utilizar metformina, sino terapia combinada desde un inicio, con otro antidiabético oral. Es una recomendación B, pero pues yo creo que está muy cerca de ser A. En el tiempo probablemente van a haber metaanálisis que nos vayan a evidenciar ello, pero es interesante observar que el inhibidor de PP4 resulta siendo la mejor alternativa porque no aumenta el peso y tiene poco riesgo de hipoglicemia. Y yo creo que también han disminuido de costo de alguna manera en el tiempo. Vamos a ver el estudio Verify. Es un estudio interesante donde se compara la estrategia por steps, por pasos, contra inicios de terapia combinada y monoterapia. Vean ustedes acá la duración del estudio, 5 años, más de 2.000 pacientes, donde ustedes pueden observar aquí grupo de metformina, 3 semanas en forma continua, ambos grupos metformina, y en el grupo de metformina se le agrega placebo, al grupo control, y al grupo de intervención se le agrega metformina vildagliptina. Y durante 6 meses o más se van a evaluar cómo van los niveles de glucosa, y una de las características es evaluar cuánto de estos pacientes suben la glicosilada por encima de 7%. Veremos las características más adelante. Si el paciente empeora y la glicosilada sube por encima de 7%, digamos en el grupo de metformina placebo, este paciente se le agrega vildagliptina para controlar la glicemia. Si el paciente, a pesar de que está con metformina vildagliptina, en el tercer paso o tercer periodo, se le agrega insulina a criterio del médico tratante. Y se hizo un seguimiento de 5 años. Podemos ver aquí el estudio de la población de estudio de 2.000 pacientes y vemos cómo hay una presentación conceptual. Vamos a ver que de acuerdo al tiempo, los pacientes van a ir agregando vildagliptina en el transcurso del estudio. Va a ir agregándose insulina y eso va a ser también determinante para su control metabólico. ¿Cuáles fueron las características de los pacientes? 998 pacientes, terapia combinada, 54 años promedio y el grupo como de terapia 51 años. Edad promedio 54-54, IMC 31-31. La tasa de filación glomerular fue de 60, la mayoría de pacientes. Y miren el tiempo de enfermedad, 3 meses promedio. Eran pacientes de inicio de diabetes, de debut. Y la glicosilada hablan que el criterio de inclusión era entre 6,5 y 7,5% para que ingresen al estudio. Era un estudio de diabéticos de debut, pero no era un debut tan tórpido, por lo tanto sí se pudo usar terapia combinada desde un inicio y se hizo la titulación respectiva. Se hablaba de tiempo a la falla inicial cuando el paciente empieza a tener glicosilada por encima del 7%, y también evaluar objetivos secundarios como la progresión de hemoglobina glicosilada, la falla del segundo tratamiento, la seguridad en general y la tolerabilidad de la terapia combinada. También se trató de evaluar los eventos macrovasculares, los eventos MACE y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando uno ve, miren esta lámina del grupo que usaba metformina más vildagliptina a los 60 meses, ustedes pueden ver que el grupo que usaba metformina vildagliptina desde un inicio hubo una reducción del 49% de protección de tener un buen control de la diabetes que el grupo que solamente usaba monoterapia. O sea, si yo uso desde un inicio terapia combinada, mi control metabólico es más cercano de 7% que cuando yo uso monoterapia a lo largo del tiempo. Esto implica una evidencia que, pues si tu paciente tiene una glicosilada del rango, puedo pues tener un control metabólico a largo tiempo con terapia combinada desde el inicio. Igualmente, la falla secundaria al tratamiento inicial. Cuando el paciente se les agrega vildagliptina, ustedes pueden observar cómo la falla del tratamiento inicial es mucho menor y están más controlados con la terapia combinada que con la monoterapia. Esto también lleva a replantear que la intervención o la inercia debe evitarse en estos pacientes. Por lo tanto, es importante evaluar cómo una combinación temprana, más del doble de los pacientes extendieron su buen control a lo largo del tiempo. Y cómo hay un 26% de reducción de riesgo de falla secundaria cuando el tratamiento es combinado. Eso resulta muy interesante porque resulta que la terapia combinada resulta siendo más segura y más eficaz de llegar a la meta que con monoterapia. Y si analizamos los subgrupos,
pues con respecto a la glicosilada de inicio, al índice de masa corporal, edad o el sexo, no hubo mayor diferencia. Hay resultados consistentes con respecto a todas estas variables. Y subgrupos también con respecto a función renal, no hubo mayor diferencia. Por lo tanto, implica que hay un efecto interesante de la terapia combinada cuando uno hace por subgrupos. Sin mayor número de efectos adversos, como dijimos en la introducción, son bastante seguras. Probablemente el efecto que siempre va a haber, el problema del estómago con el problema de los gases con relación a metformina, pero también fueron muy pocos. Entonces, con respecto al riesgo cardiovascular, no hubo poder estadístico para evaluar los objetivos cardiovasculares, pero sí se pudo observar una reducción del 29% del primer evento cardiovascular en el grupo que usaba terapia combinada. Entonces, ¿por qué terapia combinada inicial? Porque hay menor tiempo hasta la falla, previene la inercia, o sea, a pesar que a veces hay una demora en el inicio del tratamiento, esto me prevendría, por lo menos, si no lo veo al paciente buen rato, el paciente se va a mantener por la meta. Menor glucotoxicidad, que es muy importante para preservar la célula beta, y hay un efecto de legado. Como dijimos, cuando uno tiene un mejor control desde un inicio, hay un efecto de legado a lo largo del tiempo. El NANES ya demostró que a pesar que tienen todas las herramientas farmacológicas, miren el porcentaje que llegan a la meta en el año 2014, en el año 2006, 56-50% de llegar a la meta. Es interesante observar que, a pesar que tienen muchas herramientas farmacológicas, tampoco no llegan a la meta. Entonces, y después de las guías nos dicen agregar una segunda medicación después de 3 meses. ¿Cuántos estarían de acuerdo con ello? Yo creo que ahí hay una discusión que todavía parte en que pues habría que discutirlo, porque a veces 3 meses resulta siendo un tiempo muy largo de mantener al paciente con 200, 180, 200 de glucosa, si podemos hacer una terapia combinada desde un inicio. Y yo creo que hay que agregar una segunda medicación ya cuando el paciente tiene una glicosilada por encima del 7%, y eso es un dato interesante del estudio Verify. Lo que pasa es que muchas veces esperamos que la glicosilada esté por encima de 8 para recién hacerlo. Por lo tanto, jalemos todos hacia la meta, porque eso yo creo que se convierte en el punto de equilibrio para evitar complicaciones micro y macrovasculares. Entonces, también vemos como el OMA es mucho mejor en el grupo que usa terapia combinada que cuando usan terapia monoterapia. Esto es importante porque realmente preservo célula beta. Entonces, es interesante observar que esto va a permitir un cambio en la protección de la célula beta pancreática. El efecto legado. El efecto legado es interesante ver porque mientras yo tenga menos hemoglobina glicosilada, menos complicaciones microvasculares. Si ustedes ven aquí el HR, vamos a ver el riesgo, vean ustedes que cuando uno tiene glicosiladas entre 8 y 9, las complicaciones microvasculares se incrementan entre 1.6 y 2 al año. Y si vamos, las macrovasculares van más o menos igualmente cuando la glicosilada está entre 8 y 9, en el rango de 1.2 a 1.3. Cuando es la muerte, y cuando es evento macrovascular es 1.3, 1.4. Lo cual es importante llegar a la meta. El problema es que a veces nos quedamos aquí y la intervención resulta siendo tardía. Y como dijo el doctor Miguel Pinto y la doctora, que pues realmente el retraso o la inercia resulta siendo un gran problema para muchos de nuestros pacientes. Entonces, cuando el paciente llega más temprano a la meta, se beneficia del efecto legado. Entonces no producir esto, que el paciente esté con glicosiladas muy altas, sino que el paciente esté con glicosiladas por debajo de 6.5% para llegar a una mejor protección microvascular y macrovascular a lo largo del tiempo. Mensaje final. Los DPP-4 son drogas seguras, son prácticas, tienen una baja tasa de abandono de tratamiento, terapias combinadas desde el inicio, mayor alcance de meta, como observamos, tener en cuenta el efecto legado. El estudio Verify ha demostrado que la intervención temprana y con una terapia combinada de vildaglitina más metformina proporciona mayores y duraderos beneficios a largo plazo. En comparación con la monoterapia de metformina para los pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. Entonces, nos ayuda a evitar la inercia terapéutica, pues ya tienen las glitinas más de 10 años,
Yo creo que son ampliamente utilizadas por muchos de ustedes y tienen mucha experiencia también en usar criptinas. Yo creo que eso es todo. Quiero agradecer por su paciencia. Y si tuviesen algunas preguntas, o si no, Luis, pues estamos aquí para responderlas.